Había una vez, en la vasta y mágica tierra de la antigua Grecia, un frondoso bosque donde todos los animales vivían en armonía, aunque con cierto temor hacia el rey de la selva, un majestuoso león llamado Leónidas. Leónidas era temido por todos debido a su tamaño y fuerza, pero también respetado por su sabiduría y justicia. Un día, mientras Leónidas dormía plácidamente bajo la sombra de un árbol gigante, un pequeño ratón llamado Milo corría alegremente por el bosque, sin prestar mucha atención a su alrededor. Sin querer, Milo tropezó con la gran pata del león, despertándolo de su siesta. Leónidas abrió sus enormes ojos dorados y miró furioso al diminuto ratón que había osado interrumpir su descanso. Con un rugido que hizo temblar las hojas de los árboles, Leónidas atrapó a Milo con su poderosa zarpa. ¿Quién se atreve a perturbar mi sueño?, rugió Leónidas, levantando a Milo en el aire. Milo, temblando de miedo, miró a los ojos del león y suplicó con voz temblorosa: «Por favor, gran Leónidas, no me hagas daño. Soy solo un ratón pequeño e insignificante. Si me dejas ir, te prometo que un día te devolveré el favor». Leónidas soltó una carcajada profunda y resonante. «¿Tú, un pequeño ratón, me devolverás un favor a mí, el rey de la selva?», dijo entre risas. «¡Qué idea tan absurda!». Pero al ver la sinceridad en los ojos de Milo, el corazón de Leónidas se ablandó un poco. Decidió que un ratón tan valiente merecía vivir, así que lo dejó ir. «Está bien, pequeño, te dejaré libre. Ve y no vuelvas a cruzarte en mi camino», dijo Leónidas, liberando a Milo. Milo corrió rápidamente hacia su hogar, agradecido por la misericordia del león. Días después, mientras Leónidas exploraba una parte del bosque que no frecuentaba, quedó atrapado en una red que unos cazadores habían dejado para capturarlo. A pesar de todos sus esfuerzos, no pudo liberarse. Rugió con toda su fuerza, pero nadie vino a su rescate. Justo cuando Leónidas empezaba a perder la esperanza, escuchó un pequeño ruido a lo lejos. Era Milo, quien había oído los rugidos del león y había venido a ayudar. «No te preocupes, gran Leónidas, te sacaré de aquí», dijo Milo con determinación. El pequeño ratón comenzó a roer las cuerdas de la red con sus afilados dientes. Poco a poco, Milo logró hacer un agujero lo suficientemente grande como para que el león pudiera escapar. Leónidas, libre al fin, miró a Milo con gratitud y admiración. «Hoy he aprendido una gran lección», dijo Leónidas. «Nunca subestimes a nadie, por pequeño que sea. Tú, Milo, me has salvado la vida y has demostrado que incluso el más pequeño puede ser el más valiente». Desde ese día, Leónidas y Milo se convirtieron en grandes amigos. El león aprendió a valorar a todos los seres del bosque, y el ratón descubrió que la verdadera fuerza reside en el corazón. Juntos, demostraron que la amistad y la valentía pueden superar cualquier obstáculo, sin importar el tamaño o la fuerza. Y así, el bosque de la antigua Grecia se convirtió en un lugar aún más armonioso y feliz, gracias a la inesperada amistad entre un ratón y un león. El gallo de Boda Boda. Érase una vez, en un colorido y vibrante pueblo en la India llamado Boda Boda, vivía un gallo muy especial llamado Raja. Raja no era un gallo común y corriente. Sus plumas brillaban con los colores del arco iris, y su canto tenía un tono mágico que alegraba a todo el pueblo cada mañana. Raja era el favorito de todos los niños y ancianos de Boda Boda. Cada amanecer, cuando el sol apenas empezaba a asomarse en el horizonte, Raja subía a la torre más alta del pueblo y cantaba su melodía encantada. Su canto no solo despertaba a los habitantes, sino que también llenaba el aire de una energía positiva y revitalizante. Las flores parecían abrirse más rápido
y las frutas maduraban de manera más jugosa cuando Raja cantaba. Pero un día, una sombra oscura se cernió sobre Boda. Un mercader codicioso llamado Kalan, que viajaba por toda la India en busca de objetos raros y valiosos, llegó al pueblo y escuchó el canto mágico de Raja. Decidió que aquel gallo tan especial debía ser suyo y, sin pensarlo 2 veces, planeó capturarlo. Esa noche, mientras todos dormían, Kalan se escabulló hasta el gallinero de Raja y lo atrapó en una jaula dorada. Al amanecer, el pueblo despertó en silencio, sin el alegre canto de su gallo querido. Los habitantes estaban desconcertados y tristes, pero un niño valiente llamado Ravi decidió que tenía que rescatar a Raja. Ravi, con la ayuda de sus amigos y su fiel perro, Chiku, siguió las pistas del mercader. Viajar por el camino polvoriento fue una aventura llena de desafíos, pero Ravi no se rindió. Cruzaron ríos, atravesaron bosques y escalaron montañas hasta llegar al campamento de Kalan. Con astucia y valentía, Ravi y sus amigos lograron liberar a Raja. Sin embargo, Kalan no estaba dispuesto a dejar ir al gallo tan fácilmente. Cuando se dio cuenta de que Raga había sido liberado, Kalan persiguió a Ravi y a sus amigos. En un momento de gran tensión, Ravi recordó que el canto de Raga tenía poderes mágicos. Le pidió al gallo que cantara con todas sus fuerzas. Raga, entendiendo la gravedad de la situación, subió a una roca alta y comenzó a cantar su melodía más hermosa y poderosa. El canto llenó el aire, haciendo que el tiempo pareciera detenerse. Los árboles se sacudieron y las aves se unieron a la melodía. Kalan, sorprendido por la magia del canto, quedó hipnotizado y comprendió que el verdadero valor de Raga estaba en su libertad y en el amor del pueblo de Boda. Finalmente, Kalan, conmovido por la experiencia, decidió dejar ir a Raja y pedir perdón al pueblo. Regresó a Boda con Ravi y los demás, llevando a Raja de vuelta a su hogar. Los habitantes, al ver regresar a su querido gallo, celebraron con una gran fiesta. Desde entonces, Raja continuó despertando al pueblo cada mañana con su canto mágico. Y Kalan, que se había convertido en un hombre mejor, se quedó en Boda, aprendiendo a apreciar la verdadera riqueza de la vida, el amor, la amistad y la magia de los pequeños momentos. Y así, el gallo de Boda siguió siendo el corazón y el alma del pueblo, recordándoles a todos que la verdadera magia reside en el amor y la bondad. Fin. En una pequeña casa vivía un niño llamado Max. Max tenía una imaginación desbordante y un espíritu inquieto. Le encantaba vestirse con su disfraz de lobo y hacer travesuras por toda la casa. Una noche, después de un día particularmente lleno de travesuras, Max fue castigado sin cenar y enviado a su habitación. Max, enfadado y triste, decidió que su habitación no sería una simple habitación más. Así que, usando su poderosa imaginación, la transformó en una selva densa y frondosa. Los árboles crecieron altos y frondosos, las lianas colgaban como serpientes, y el aire se llenó del canto de pájaros exóticos. La habitación se expandió hasta que Max se encontró en una vasta y mágica jungla. De repente, un océano apareció, y una barca llegó a la orilla de su habitación convertida en selva. Max subió a la barca y navegó por días y noches, a través de semanas e incluso años, hasta que finalmente llegó al lugar donde viven los monstruos. En esta tierra salvaje, los monstruos eran grandes y temibles, con dientes afilados, ojos brillantes y garras largas. Pero Max, en lugar de asustarse, les miró fijamente a los ojos
y los domó con una mirada mágica que solo él sabía hacer. Los monstruos, impresionados por su valentía, proclamaron a Max como su rey, el más temible de todos. Como rey de los monstruos, Max declaró el inicio de una gran juerga de monstruos. Los monstruos rugieron, saltaron y danzaron en la luz de la luna, celebrando la llegada de su nuevo rey. Construyeron castillos con troncos gigantes y bailaron alrededor de enormes hogueras, mientras Max lideraba con entusiasmo y energía. Sin embargo, con el tiempo, Max empezó a sentirse solo y anhelaba el amor y la calidez de su hogar. Aunque era el rey, extrañaba la seguridad y el cariño de su familia. Una noche, mientras los monstruos dormían, Max sintió un delicioso olor a comida que venía de muy lejos, y supo que alguien en casa lo amaba. Decidió entonces que era hora de regresar. Con tristeza, pero con determinación, Max dejó su corona de rey monstruo y abordó su barca nuevamente. Los monstruos, aunque tristes, comprendieron y lo despidieron con un rugido de despedida. Max navegó de vuelta por los océanos, a través de semanas, meses y finalmente días, hasta que llegó a su habitación. Allí, sorprendentemente, encontró su cena esperándolo, todavía caliente y servida. Max sonrió, se quitó su disfraz de lobo y se sentó a disfrutar de la comida, sabiendo que, aunque había visitado lugares increíbles y vivido grandes aventuras, el amor y la calidez de su hogar siempre serían su verdadero reino. De repente, un océano apareció, y una barca llegó a la orilla de su habitación convertida en selva. Max subió a la barca y navegó por días y noches, a través de semanas e incluso años, hasta que finalmente llegó al lugar donde viven los monstruos. En esta tierra salvaje, los monstruos eran grandes y temibles, con dientes afilados, ojos brillantes y garras largas. Pero Max, en lugar de asustarse, les miró fijamente a los ojos y los domó con una mirada mágica que solo él sabía hacer. Los monstruos, impresionados por su valentía, proclamaron a Max como su rey, el más temible de todos. Como rey de los monstruos, Max declaró el inicio de una gran juerga de monstruos. Los monstruos rugieron, saltaron y danzaron en la luz de la luna, celebrando la llegada de su nuevo rey. Construyeron castillos con troncos gigantes y bailaron alrededor de enormes hogueras, mientras Max lideraba con entusiasmo y energía. Sin embargo, con el tiempo, Max empezó a sentirse solo y anhelaba el amor y la calidez de su hogar. Aunque era el rey, extrañaba la seguridad y el cariño de su familia. Una noche, mientras los monstruos dormían, Max sintió un delicioso olor a comida que venía de muy lejos, y supo que alguien en casa lo amaba. Decidió entonces que era hora de regresar. Con tristeza, pero con determinación, Max dejó su corona de rey monstruo y abordó su barca nuevamente. Los monstruos, aunque tristes, comprendieron y lo despidieron con un rugido de despedida. Max navegó de vuelta por los océanos, a través de semanas, meses y finalmente días, hasta que llegó a su habitación. Allí, sorprendentemente, encontró su cena esperándolo, todavía caliente y servida. Max sonrió, se quitó su disfraz de lobo y se sentó a disfrutar de la comida, sabiendo que, aunque había visitado lugares increíbles y vivido grandes aventuras, el amor y la calidez de su hogar siempre serían su verdadero reino. En un pequeño pueblo, rodeado de prados verdes y árboles frondosos, vivía un gigante egoísta llamado Grumio. Grumio era tan alto como 3 hombres juntos y tan fuerte como un toro, pero su corazón era tan frío como el hielo. No permitía que los niños jugaran en su jardín, donde las flores nunca se marchitaban y los árboles daban frutas jugosas todo el año. Un día, mientras los niños buscaban un lugar para jugar, encontraron una grieta en el muro del jardín del gigante.
Con valentía, se deslizaron por el agujero y comenzaron a correr y reír, llenando el jardín con risas y alegría. Pero cuando Grumio regresó y vio a los niños en su jardín, se enfureció. «¡Fuera de mi jardín! ¡No quiero niños aquí!», gritó Grumio con voz atronadora. Los niños, asustados, corrieron lo más rápido que pudieron. Desde entonces, Grumio reparó el muro y puso letreros para advertir a todos que no se acercaran. Así pasaron los días, las semanas y los años. El invierno llegó y cubrió el jardín del gigante con nieve y hielo, dejando al gigante solo y triste en su gran casa. Pero un día, algo extraño sucedió. Mientras Grumio estaba sentado junto a la ventana, mirando hacia afuera, vio a un niño pequeño llorando en el borde del jardín. El niño no podía alcanzar el árbol que tenía las flores más hermosas que jamás había visto. El corazón del gigante, aunque endurecido por años de soledad y egoísmo, sintió compasión por el niño. Con pasos pesados pero decididos, Grumio bajó las escaleras, abrió la puerta y caminó hacia el jardín. Al ver al gigante acercarse, el niño se asustó y se preparó para huir. Pero Grumio sonrió con ternura y le extendió la mano al niño, levantándolo suavemente para que pudiera alcanzar las flores. El niño, sorprendido por la bondad del gigante, comenzó a recoger flores y a construir una corona con ellas. Pronto, más niños llegaron y se unieron a él, llenando el jardín con risas y juegos. Desde ese día, el gigante egoísta cambió, abrió las puertas de su jardín y permitió que los niños jugaran allí siempre que quisieran. La primavera llegó y el jardín volvió a florecer con colores brillantes y fragancias dulces. Grumio descubrió que la verdadera felicidad no estaba en acumular riquezas o tener poder, sino en compartir su espacio y su corazón con quienes lo necesitaban. Y así, el gigante egoísta se convirtió en el gigante amable, conocido en todo el pueblo por su generosidad y su amor por los niños. Y cada vez que alguien le preguntaba cómo había cambiado tanto, él sonreía y decía: «Aprendí que el verdadero tesoro está en dar amor y recibir sonrisas». Y así termina la historia del gigante egoísta, quien encontró la felicidad al abrir su corazón a los demás. En un pequeño y pintoresco pueblo italiano, rodeado de verdes colinas y campos llenos de flores, vivía un amable carpintero llamado Geppetto. Geppetto era conocido en toda la región por sus maravillosas habilidades con la madera, y en su taller se podían encontrar los más hermosos juguetes de madera, desde trenes y caballitos hasta marionetas finamente talladas. Un día, mientras caminaba por el bosque en busca de madera, Geppetto encontró un tronco muy especial. Sentía que este trozo de madera tenía algo mágico, algo diferente. Emocionado, lo llevó de regreso a su taller y comenzó a tallar una marioneta. Con cada golpe de su cincel y cada suave lijado, el tronco iba tomando forma. Finalmente, creó una marioneta de niño, tan detallada y hermosa que parecía casi real. Geppetto, con una sonrisa en el rostro, decidió llamarlo Pinocho. Esa noche, después de un largo día de trabajo, Geppetto se sintió más solo que de costumbre. Miró a su creación y con un suspiro profundo, expresó en voz alta su más profundo deseo. «¿Cómo me gustaría que fueras un niño de verdad?». Exhausto, se retiró a su cama y se quedó dormido casi de inmediato. Lo que Geppetto no sabía era que su taller había sido visitado por el Hada Azul, una bondadosa y mágica criatura que escuchó su deseo. Con un toque de su varita mágica, el Hada Azul dio vida a la marioneta de madera. Pinocho parpadeó y se movió por primera vez, sorprendido y lleno de curiosidad por el mundo que lo rodeaba. A la mañana siguiente, Geppetto se despertó y, al entrar en su taller, no podía creer lo que veía. Pinocho estaba de pie,
moviéndose y hablando. «¡Papá Geppetto!», exclamó la marioneta con una voz alegre. El carpintero, lleno de alegría y asombro, abrazó a Pinocho y no pudo contener las lágrimas de felicidad. El hada azul apareció entonces ante ellos y le dijo a Pinocho: «Para ser un niño de verdad, debes demostrar que eres valiente, honesto y generoso. Si logras hacerlo, tu mayor deseo se hará realidad». Con estas palabras, el hada azul desapareció, dejando a Pinocho y a Geppetto con una mezcla de emoción y responsabilidad. Geppetto inscribió a Pinocho en la escuela para que pudiera aprender y relacionarse con otros niños. Sin embargo, Pinocho, siendo curioso y lleno de entusiasmo, pronto se encontró en situaciones difíciles y tentadoras. En lugar de ir a la escuela, fue atraído por la música y los vítores de un circo ambulante. Fascinado por el brillo y la emoción, siguió al circo y se encontró con Stromboli, un titiritero que veía en Pinocho una oportunidad para ganar mucho dinero. Stromboli, con su aspecto intimidante y voz profunda, convenció a Pinocho de unirse a su espectáculo, prometiéndole aventuras y riquezas. Pero pronto, Pinocho se dio cuenta de que estaba atrapado. Stromboli lo encerró en una jaula, y las brillantes promesas se convirtieron en una triste realidad. Mientras tanto, Geppetto, desesperado por encontrar a su hijo, recorrió el pueblo y los alrededores en su búsqueda. Pinocho, en su jaula, deseaba con todas sus fuerzas regresar con su papá. Justo cuando parecía que todo estaba perdido, el hada azul volvió a aparecer. Con un toque de su varita, liberó a Pinocho, pero le advirtió que las mentiras y las malas decisiones lo llevarían siempre a problemas. Pinocho, agradecido y arrepentido, prometió ser bueno y obediente. Sin embargo, su viaje estaba lejos de terminar. A medida que trataba de encontrar el camino de regreso a casa, se topó con personajes y situaciones que pusieron a prueba su valor y honestidad. Conoció a Juan el Zorro y Gedeón el Gato, dos astutos estafadores que lo llevaron a la isla de los juegos, un lugar donde los niños podían hacer lo que quisieran sin reglas ni consecuencias, o eso parecía. En esta isla, Pinocho y sus nuevos amigos disfrutaron de una libertad desenfrenada, jugando y comiendo dulces sin parar. Pero pronto, Pinocho descubrió el oscuro secreto de la isla. Los niños que se portaban mal se transformaban en burros y eran vendidos para trabajar en condiciones horribles. Aterrorizado, intentó escapar, pero ya era demasiado tarde. Sintió cómo le crecían orejas y cola de burro, un castigo por sus travesuras y desobediencia. Pinocho logró escapar de la isla y, medio convertido en burro, se lanzó al mar en un desesperado intento por regresar a casa. Las olas lo arrastraron y se encontró dentro de la barriga de una enorme ballena llamada Monstruo, donde, para su sorpresa y alivio, también estaba Geppetto, que había sido tragado por la ballena mientras lo buscaba en el mar. Padre e hijo, reunidos en circunstancias tan extrañas, idearon un plan para escapar de la ballena. Juntos encendieron una fogata dentro de la ballena, esperando que el humo los ayudara a ser expulsados. Y justo cuando pensaban que todo estaba perdido, sintieron un fuerte movimiento y fueron lanzados al mar. Geppetto, débil y exhausto, fue llevado por las olas hasta la orilla, pero Pinocho no tuvo tanta suerte. Pinocho se encontró flotando en el agua, sintiéndose solo y perdido. Miró hacia la playa, donde vio a Geppetto siendo ayudado por los lugareños. Con todas sus fuerzas, nadó hacia la costa, ignorando el dolor y el cansancio que sentía por haber sido un burro durante tanto tiempo. Finalmente, Pinocho llegó a la playa y se abrazó a Geppetto con todas sus fuerzas. Ambos lloraron de alegría al reunirse después de tantas peripecias y peligros. Los habitantes del pueblo se acercaron para felicitarlos y ofrecerles ayuda.
Geppetto y Pinocho regresaron a su hogar, donde fueron recibidos con los brazos abiertos por todos sus amigos y vecinos. El hada azul apareció una vez más, y al ver que Pinocho había aprendido la lección de la valentía, honestidad y generosidad, cumplió su promesa y convirtió a Pinocho en un niño de verdad. Desde entonces, Pinocho vivió feliz junto a Geppetto, cuidando de él con amor y gratitud. Aprendió en la escuela, hizo amigos y siempre recordó las lecciones que había aprendido en su aventura. Nunca más mintió ni se dejó llevar por las malas influencias. Y aunque a veces recordaba su época como marioneta de madera y las travesuras que había hecho, Pinocho siempre supo que lo más importante en la vida era ser fiel a uno mismo y a los que te quieren. Y así, Geppetto y Pinocho vivieron felices para siempre en su pequeño pueblo italiano, siendo ejemplo de bondad y sabiduría para todos los que los conocían. Fin. Érase una vez, en una ciudad encantadora, vivía un niño llamado Carlos. En su cumpleaños recibió un regalo muy especial, una caja de soldados de plomo. Cada uno de los soldados era idéntico, salvo uno que era diferente. Este soldadito de plomo solo tenía una pierna, pues se había quedado sin suficiente metal al ser fabricado. El soldadito de plomo, aunque cojo, se mantenía siempre firme y orgulloso, con su fusil al hombro y su mirada valiente. Carlos lo colocó en la ventana, donde el soldadito podía ver todo el cuarto de juegos. Allí, en la repisa de la ventana, el soldadito vio algo que lo dejó maravillado, una hermosa bailarina de papel. Estaba de pie sobre una pierna, con los brazos levantados en una elegante pose de ballet. El soldadito creyó que ella también tenía una sola pierna y se enamoró perdidamente de su belleza y gracia. Una noche, cuando todos en la casa dormían, algo mágico ocurrió. El soldadito de plomo cobró vida, pero sin saberlo, también despertó al malicioso duende que vivía en la caja de juguetes. El duende, celoso del valor y la nobleza del soldadito, decidió hacerle una travesura. «Te enseñaré a ser tan valiente y enamorado», dijo el duende, y sopló un fuerte viento que arrastró al soldadito por la ventana y lo llevó a la calle. El soldadito de plomo cayó en la acera, y antes de que pudiera reaccionar, un grupo de niños lo encontró. «¡Miren! ¡Un soldado de plomo!», dijeron emocionados. Los niños hicieron un barco de papel y colocaron al soldadito en él, dejándolo navegar por el arroyo que corría junto a la calle. El barco de papel surcó las aguas, enfrentando turbulencias y evitando obstáculos, pero el valiente soldadito se mantenía firme, pensando siempre en la bailarina de papel. El arroyo llevó al soldadito hasta una alcantarilla, donde fue tragado por las oscuras aguas. Dentro de la alcantarilla, un gran pez lo atrapó. El pez, sin embargo, fue pescado más tarde por un pescador y llevado al mercado. Allí, una cocinera compró el pez y lo llevó a la cocina del mismo hogar de donde había partido el soldadito. Cuando abrió el pez, allí estaba el soldadito de plomo. La cocinera lo limpió y lo llevó de vuelta al cuarto de juegos, donde Carlos, lleno de alegría, lo colocó nuevamente en su lugar, frente a la bailarina de papel. Pero el duende, que no había terminado con sus maldades, hizo que una ráfaga de viento volviera a soplar. Esta vez, una vela encendida cayó sobre el soldadito y la bailarina, iniciando un incendio en el cuarto de juegos. En medio del caos, el soldadito y la bailarina se miraron por última vez mientras el fuego los consumía. Al día siguiente, entre las cenizas, solo quedaron un pequeño corazón de plomo y un pedazo de la estrella dorada que adornaba a la bailarina de papel. Así, el valiente soldadito de plomo y su amada bailarina de papel se unieron para siempre, dejando un legado de amor y valentía que jamás sería olvidado.
En el pintoresco pueblo de Dover vivía un niño llamado James. Desde muy pequeño, James había perdido a sus padres en un accidente trágico y ahora vivía con sus crueles tías, Spiker y Sponge, en una vieja casa al borde de un acantilado. Las tías eran tan malvadas como su aspecto lo insinuaba, y James anhelaba escapar de su triste y monótona vida. Un día, mientras James deambulaba por el desolado jardín trasero de la casa, se encontró con un misterioso anciano que parecía surgir de entre las sombras de un oscuro rincón. El anciano le entregó un paquete de semillas brillantes y le dijo con una sonrisa enigmática: «Estas semillas son especiales, James. Si las plantas con amor y cuidado, algo maravilloso sucederá». Intrigado por la posibilidad de un cambio en su vida, James corrió hacia la casa y plantó las semillas en el suelo cerca de la antigua higuera que se erguía en el jardín. Para su asombro, al día siguiente, una enorme planta había crecido del suelo, con un melocotón del tamaño de una casa en su extremo superior. Animado por la curiosidad y el anhelo de aventura, James escaló valientemente la planta hasta llegar al enorme melocotón. Y así se aventuró dentro del fruto gigante, dejando atrás la monotonía de su vida cotidiana. Dentro del melocotón, James descubrió un mundo mágico y maravilloso, habitado por criaturas extraordinarias. Una araña tejedora de palabras, una mariquita con alas de pájaro, un gusano violinista, y muchos más seres fantásticos le dieron la bienvenida a su nuevo hogar. Juntos, formaron una inesperada pero poderosa amistad. Decididos a explorar el mundo, más allá del melocotón, James y sus nuevos amigos emprendieron un emocionante viaje por tierras desconocidas. En su travesía, se enfrentaron a desafíos formidables, desde tormentas furiosas hasta encuentros con criaturas temibles. Pero con ingenio, valentía y la ayuda mutua, lograron superar cada obstáculo que se les presentaba. A lo largo de su viaje, James aprendió valiosas lecciones sobre la amistad, la bondad y la importancia de creer en uno mismo. Finalmente, después de atravesar océanos y desiertos, montañas y valles, el grupo llegó a una tierra de maravillas donde el melocotón gigante se convirtió en una atracción turística muy famosa. James, convertido en un héroe, se ganó el respeto y la admiración de todos. Aunque a veces recordaba a sus padres con nostalgia, James sabía que este extraordinario viaje había sido el comienzo de una nueva vida, llena de aventuras y posibilidades. Y mientras miraba al cielo estrellado, se dio cuenta de que el mundo estaba lleno de maravillas, y que su destino era explorarlo junto a sus fieles amigos. Y así, James y sus compañeros vivieron felices para siempre, recordando siempre el increíble viaje que los llevó a lo más alto del cielo y más allá. En lo más profundo del bosque, donde los árboles se alzaban imponentes y el sol apenas se atrevía a colarse entre sus densas ramas, habitaba una pequeña y valiente ratoncita llamada Rosita. Rosita era inteligente y astuta, pero también era muy curiosa, y siempre estaba en busca de nuevas aventuras. Un día, mientras Rosita deambulaba por el bosque en busca de frutos y semillas, se encontró con otros animales que la miraban con recelo y temor. Los pájaros se escondían en sus nidos, los conejos se escondían en sus madrigueras, y los zorros se alejaban furtivamente. Todos le advertían sobre una criatura terrible y temible que acechaba en el bosque: el grúfalo. El grúfalo es monstruoso y peligroso, susurraban los animales. Tiene unas garras afiladas como cuchillos, dientes tan grandes como troncos y ojos tan brillantes como el fuego. Si te encuentra,
te devorará sin piedad. Pero Rosita, lejos de amedrentarse, decidió desafiar al peligro y encontrar al grúfalo por sí misma. Decidió que no tenía sentido temer a una criatura de la que solo había oído rumores. Así que Rosita se adentró más y más en el bosque, sin miedo en su corazón, hasta que finalmente llegó a una clara en medio del bosque. Allí se encontró cara a cara con el grúfalo. El grúfalo era una criatura imponente, con un pelaje oscuro y ojos brillantes como el fuego. Sus garras eran afiladas y sus dientes relucían, pero Rosita no retrocedió ni un paso. «Hola, grúfalo», dijo Rosita con voz firme. «He oído hablar mucho de ti, pero no tengo miedo. ¿Quieres ser mi amigo?» El grúfalo, sorprendido por la valentía de la pequeña ratoncita, se detuvo y la miró con curiosidad. «¿Amigos?», gruñó. «Nunca he tenido un amigo antes». Así comenzó una amistad improbable entre Rosita y el grúfalo. Juntos exploraron el bosque, compartieron historias y disfrutaron de la compañía del otro. Y aunque los demás animales del bosque seguían temiendo al grúfalo, Rosita sabía que no tenía por qué temerle, porque a veces las criaturas más temibles son las que esconden los corazones más dulces. Y en ese bosque, la amistad entre una pequeña ratoncita y un temible grúfalo demostró que la valentía y la bondad siempre triunfan sobre el miedo. En un tranquilo barrio de una ciudad muy especial vivía una niña llamada Mafalda. Era una niña curiosa y siempre tenía preguntas que hacer sobre el mundo que la rodeaba. Su cabello oscuro enmarcaba un rostro lleno de expresión, con unos ojos grandes que parecían absorber todo lo que veían. Mafalda vivía con sus padres en un acogedor apartamento lleno de libros y juguetes. Desde muy pequeña, mostró un interés especial por la política y los problemas sociales. Pasaba horas leyendo el periódico que su papá dejaba sobre la mesa todas las mañanas y hacía preguntas que a veces dejaban a sus padres sin palabras. Un día, mientras jugaba en el parque cercano a su casa, Mafalda conoció a unos niños muy peculiares. Había un chico con gafas llamado Felipe, que soñaba con ser astronauta. Una niña traviesa y risueña llamada Susanita, que siempre hablaba de cosas bonitas y de princesas. Un niño pequeño y regordete llamado Manolito, cuya familia tenía una tienda de ultramarinos, y un niño muy inteligente y sarcástico llamado Miguelito, que siempre tenía ideas extrañas, pero fascinantes. Desde ese día, Mafalda y sus nuevos amigos se convirtieron en inseparables. Juntos exploraban el mundo con curiosidad y se enfrentaban a situaciones que parecían difíciles para su corta edad, pero siempre encontraban una forma ingeniosa de resolver los problemas. La vida de Mafalda estaba llena de aventuras y descubrimientos, pero también de momentos de reflexión profunda sobre el futuro del mundo y la importancia de cuidarlo. A veces, sus preguntas no tenían respuestas fáciles, y otras veces sus ideas sorprendían a todos los adultos que la escuchaban. Un día, algo extraordinario sucedió en el barrio de Mafalda que cambiaría sus vidas para siempre. Fue un domingo soleado, cuando todos los niños estaban jugando en el parque. De repente, un globo aerostático multicolor descendió suavemente desde el cielo y aterrizó con gracia en el césped verde. Los niños corrieron hacia el globo, emocionados y curiosos por descubrir quién había llegado en tan peculiar medio de transporte. Cuando la puerta del globo se abrió lentamente, apareció un hombre mayor con barba blanca y una sonrisa amable que iluminaba su rostro. «Hola, niños, ¿les gustaría dar un paseo por el cielo?», dijo el hombre con voz suave y tranquila. Mafalda, siempre la primera en hacer preguntas, levantó la mano y dijo: «¿Quién eres tú? ¿Y por qué llegaste en un globo?». El hombre se rió suavemente
y explicó que era un viajero del tiempo y del espacio, que había llegado desde un lugar muy lejano para conocer a los niños más curiosos e inteligentes de la Tierra. Les contó historias maravillosas de planetas lejanos, de criaturas mágicas y de civilizaciones que vivían en armonía con la naturaleza. Mafalda y sus amigos escucharon fascinados cada palabra del viajero. Felipe imaginaba cómo sería volar en un cohete espacial hacia esos planetas lejanos. Susanita soñaba con ser la princesa de un reino encantado, donde todo fuera perfecto. Manolito pensaba en vender sus productos en mercados intergalácticos, y Miguelito planeaba conquistar el universo con sus ideas revolucionarias. El viajero del globo les enseñó a los niños la importancia de cuidar el planeta Tierra, de proteger la naturaleza y de trabajar juntos para construir un futuro mejor. Prometió regresar algún día para ver cómo habían crecido y qué maravillas habían logrado. Después de un día lleno de emociones y aprendizajes, el globo aerostático se elevó lentamente hacia el cielo, desapareciendo entre las nubes. Mafalda y sus amigos se quedaron en el parque, contemplando el horizonte con una nueva visión del mundo y con la certeza de que, juntos, podrían hacer grandes cosas. Y así, mientras el sol se ponía en el horizonte, el barrio de Mafalda se llenó de una magia especial, la magia de los sueños y de la amistad, la magia de imaginar un futuro brillante y lleno de posibilidades. Mafalda y sus amigos regresaron a sus hogares con corazones llenos de inspiración y planes para hacer del mundo un lugar mejor. Prometieron seguir siendo curiosos, seguir haciendo preguntas difíciles y buscar respuestas que ayudaran a resolver los problemas que enfrentaban. Con el tiempo, cada uno de ellos siguió su camino, pero siempre mantuvieron viva la chispa de aquella tarde mágica en el parque. Mafalda se convirtió en una defensora de los derechos humanos, Felipe en un científico que exploraba los límites del universo, Susanita en una escritora de cuentos llenos de princesas valientes, y Manolito en un empresario comprometido con el comercio justo y sostenible. Miguelito, por su parte, se convirtió en un líder visionario que transformaba las ideas en acciones concretas para mejorar la sociedad. Y cada vez que recordaban al viajero del globo aerostático, sonreían con nostalgia y gratitud por haber sido parte de aquel encuentro que marcó el inicio de sus aventuras y los inspiró a cambiar el mundo, uno pequeño paso a la vez. Y así, con el paso de los años, la historia de Mafalda y sus amigos se convirtió en un cuento que se contaba una y otra vez en el barrio, recordando siempre que los sueños pueden volverse realidad cuando se cree en ellos con todo el corazón. En un tranquilo rincón del mundo, donde el río serpentea suavemente y los sauces susurran secretos al viento, vivía un joven topo llamado Topo. Topo era un pequeño con un gran corazón, siempre curioso y con ganas de explorar. Un día, la curiosidad de Topo lo llevó a abandonar su cómoda madriguera subterránea y subir a la superficie para ver el mundo exterior. Topo caminó y caminó hasta llegar a la orilla del río, donde la brisa fresca acariciaba su pelaje. Allí, en el reluciente y ondulante río, conoció a una criatura amigable y muy sabia. Rata, el agua y las aventuras eran su vida. Rata lo saludó con una sonrisa y lo invitó a dar un paseo en su elegante barca de remos. «Vamos, Topo, el río es un lugar maravilloso, lleno de sorpresas y amigos por conocer», dijo Rata. Y así, Topo subió a la barca, y juntos comenzaron un viaje que cambiaría sus vidas para siempre. Mientras navegaban, Rata le mostró a Topo los secretos del río y sus alrededores. Navegaron por aguas tranquilas, pasaron bajo puentes cubiertos de musgo y saludaron a los patos y cisnes
que flotaban apaciblemente. Topo se maravillaba de todo lo que veía. Sus ojos brillaban de emoción. Un día, mientras disfrutaban de un picnic a la orilla del río, conocieron a otro personaje fascinante, el vanidoso y bullicioso Sapo. Sapo vivía en una gran mansión llamada Sapo Hall y siempre estaba en busca de nuevas emociones. «Amigos, tenéis que ver mi nuevo automóvil. Es la maravilla más grande jamás creada», exclamó Sapo, lleno de entusiasmo. Rata, cautelosa, le advirtió sobre la peligrosa obsesión de Sapo por la velocidad y los autos, pero Sapo no escuchaba. Pronto, Topo, Rata y Sapo se encontraron en una vertiginosa aventura automovilística que terminó en desastre. El auto de Sapo chocó y, aunque todos salieron ilesos, Rata y Topo decidieron que era hora de que Sapo aprendiera una lección. Preocupados por el comportamiento de Sapo, Rata y Topo decidieron buscar la ayuda de un viejo y sabio amigo, Tejón. Tejón vivía en un acogedor y escondido hogar en el corazón del bosque salvaje. Era respetado por todos los animales del río por su sabiduría y sentido común. «Bienvenidos, amigos», dijo Tejón con su profunda y reconfortante voz. «Sapo necesita aprender sobre responsabilidad y amistad. Le daremos una lección que no olvidará». Con la ayuda de Tejón, Rata y Topo organizaron un plan para hacer que Sapo recapacitara. Decidieron mantener a Sapo bajo supervisión estricta hasta que aprendiera a valorar la seguridad y el respeto por los demás. Sin embargo, Sapo, siendo tan testarudo y rebelde, escapó una noche para recuperar su preciado automóvil. La aventura de Sapo lo llevó a una serie de desventuras y malentendidos. Fue arrestado por conducir temerariamente, se disfrazó para escapar de la cárcel y finalmente se encontró huyendo por el campo, perseguido por las autoridades. Mientras tanto, Topo, Rata y Tejón trabajaban juntos para restaurar el orden en Sapo Hall, que había sido tomado por comadrejas y hurones durante la ausencia de Sapo. La casa estaba en ruinas y los amigos sabían que debían recuperarla para su amigo. Con valentía y astucia, los tres amigos idearon un plan para expulsar a los invasores. En una emocionante confrontación, lograron recuperar Sapo Hall y restaurar la paz en la gran mansión. Finalmente, Sapo regresó, cansado y arrepentido, pero con una nueva apreciación por sus amigos y su hogar. Se dio cuenta de que su comportamiento había puesto en peligro a todos y prometió cambiar. «Lo siento, amigos. He sido un tonto, pero ahora entiendo la importancia de la amistad y la responsabilidad», dijo Sapo con sinceridad. Con el tiempo, Sapo se convirtió en un miembro más considerado y responsable de la comunidad. Juntos, Topo, Rata, Sapo y Tejón disfrutaron de muchas más aventuras a lo largo del río y en el bosque, siempre recordando que la verdadera riqueza se encuentra en los amigos y en el hogar. Las increíbles aventuras de Pipi Calzas Largas. En un pequeño y pintoresco pueblo llamado Villa Villecula, escondido entre altos árboles y prados verdes, vivía una niña muy peculiar llamada Pipi Calzas Largas, con su cabello del color de las zanahorias, pecas esparcidas por su rostro y una sonrisa siempre traviesa. Pipi destacaba entre los demás niños del lugar, pero lo que la hacía realmente única no era solo su apariencia, sino su espíritu libre y su insaciable sed de aventura. Pipi vivía en una casa de madera pintada de rojo, con un porche que se curvaba hacia el cielo y un jardín donde crecían flores de todos los colores del arco iris. En el porche descansaba Pequeño Tío, su fiel caballo blanco, y en la sala de estar colgaban cuadros pintados por ella misma
y extraños artilugios que había inventado con sus propias manos. Aquella casa, que había pertenecido a su padre, el capitán Efraín Calzaslargas, era su refugio, su castillo y su lugar de juego. Pero Pipi no jugaba sola. Pronto hizo amigos con Tommy y Annika, dos niños del pueblo que quedaron maravillados por su ingenio y valentía. Juntos vivieron las aventuras más emocionantes que Villa Vilecula hubiera conocido jamás. Desde cazar tesoros en el jardín trasero hasta construir un barco pirata con las tablas del cobertizo, la vida junto a Pipi era siempre una fiesta llena de sorpresas y risas. Pero no todo era diversión y juegos. Pipi también tenía un lado valiente y decidido. Cuando unos ladrones intentaron robar en Villa Vilecula, fue ella quien los enfrentó con astucia y coraje, defendiendo su hogar y a sus amigos con una fuerza que parecía provenir de la misma tierra. Y cuando un circo ambulante llegó al pueblo y maltrataba a sus animales, Pipi no dudó en intervenir, convirtiéndose en la heroína del día y ganándose el corazón de todos los habitantes del pueblo. Sin embargo, detrás de su valentía y sus travesuras, Pipi guardaba un gran secreto. Soñaba con encontrar a su padre, el capitán Efraín Calzaslargas, quien, según ella, estaba navegando por los 7 mares, en busca de aventuras y tesoros perdidos. Con la ayuda de sus amigos Tommy y Annika, Pipi emprendió un viaje que la llevaría más allá de las fronteras de Villa Vilecula, enfrentándose a peligros y desafíos que pondrían a prueba su ingenio y su coraje. A lo largo de su viaje, Pipi descubrió muchas cosas sobre sí misma y sobre el mundo que la rodeaba. Aprendió que la verdadera fuerza no residía en los músculos, sino en el corazón, y que el verdadero tesoro no era el oro ni las joyas, sino la amistad y el amor de aquellos que te quieren tal como eres. Y aunque nunca encontró a su padre, Pipi descubrió que la familia no siempre tiene que ver con la sangre, sino con los lazos que unen a las personas que se preocupan las unas por las otras. Y así, mientras el sol se ponía sobre Villa Vilecula y el viento soplaba suavemente entre los árboles, Pipi Calzaslargas regresó a su hogar con Tommy y Annika a su lado, sabiendo que, aunque el mundo estuviera lleno de peligros y desafíos, mientras ellos estuvieran juntos, siempre habría risas, aventuras y un poco de magia en el aire. Había una vez en un pequeño pueblo, un lugar donde el tiempo parecía detenerse entre risas de niños y los cálidos abrazos de los vecinos. En este rincón mágico del mundo vivía Momo, una niña especial que llenaba de alegría y luz cada rincón de su hogar. Momo no era como las demás niñas, tenía una habilidad única, podía escuchar los susurros del tiempo. Sí, así como lo oyes. Momo podía percibir cómo las horas flotaban en el aire, cómo los minutos se deslizaban entre los dedos y cómo los segundos bailaban al ritmo de su corazón. Un día, mientras exploraba los callejones empedrados del pueblo, Momo se encontró con una extraña criatura. Era un ser diminuto, con ojos brillantes y una sonrisa traviesa. Se presentó como el hada del tiempo y le reveló a Momo un secreto sorprendente. El tiempo del pueblo estaba siendo robado. Intrigada y valiente como era, Momo decidió emprender una aventura para detener al ladrón del tiempo y salvar su hogar. Con la ayuda de sus amigos, un grupo variopinto de personajes que incluía desde un gato callejero sabio hasta un viejo relojero con un misterioso pasado, Momo se lanzó en busca de respuestas. A lo largo de su viaje, Momo descubrió que el ladrón del tiempo no era otro que la sombra de la ambición y la codicia.
un ser oscuro llamado el Señor Gris, que se alimentaba de la prisa y la ansiedad de las personas, robando sus momentos de felicidad para su propio beneficio. Con ingenio y coraje, Momo y sus amigos enfrentaron al Señor Gris en una batalla épica entre la luz y la oscuridad. Con el poder de la amistad y la compasión, lograron derrotar al villano y devolver el tiempo robado a su lugar. Desde ese día, el pueblo volvió a brillar con la alegría y la calma que siempre lo caracterizaban. Y Momo, convertida en la heroína de la historia, siguió escuchando los susurros del tiempo, recordando a todos la importancia de vivir cada momento con plenitud y amor. Y así, con un reloj que marcaba el paso del tiempo, pero también los recuerdos de una aventura inolvidable, Momo y sus amigos siguieron escribiendo nuevas historias, llenas de magia y esperanza, en aquel rincón mágico del mundo. La isla del tesoro. Érase una vez, en un pequeño pueblo costero de Inglaterra, un joven llamado Jim Hawkins vivía con su madre en la posada del almirante Benbow. Su vida cambió para siempre el día que un misterioso marinero, conocido como el capitán Billy Bones, llegó a la posada. El viejo capitán llevaba consigo un cofre que contenía un secreto que despertaría la codicia de muchos: el mapa de un tesoro escondido. Una noche, tras recibir la visita de un antiguo camarada, el capitán Bones falleció repentinamente, dejando a Jim y a su madre en posesión del cofre. Dentro del cofre, Jim encontró el preciado mapa que señalaba la ubicación de un vasto tesoro en una isla remota. Con el mapa en sus manos y la emoción palpitando en su pecho, Jim decidió compartir su descubrimiento con el doctor Livesey y el caballero Trelawney, dos respetables habitantes del pueblo. Decididos a encontrar el tesoro, el doctor Livesey y el caballero Trelawney organizaron una expedición. Pronto se encontraron en un puerto, armando una tripulación y fletando un barco llamado la Hispaniola, capitaneado por el respetable capitán Smollett. Entre la tripulación se encontraba un hombre singular, el cocinero del barco, Long John Silver. Silver, con una pierna de palo y un loro llamado Capitán Flint en su hombro, se convirtió en un amigo y mentor para Jim. Sin embargo, Jim pronto descubrió que Long John Silver no era quien decía ser. Escuchando a escondidas, se enteró de que Silver y varios miembros de la tripulación eran, en realidad, antiguos piratas que habían navegado con el infame capitán Flint, el mismo pirata que había enterrado el tesoro. Estos hombres planeaban apoderarse del barco y del tesoro una vez llegaran a la isla. Con el corazón latiendo rápido, Jim compartió su descubrimiento con el capitán Smollett, el doctor Livesey y el caballero Trelawney. Decidieron mantener las apariencias y seguir con el plan, pero estarían preparados para la inevitable traición. Finalmente, la Hispaniola llegó a la isla del tesoro. La tensión creció a bordo y pronto estalló una rebelión. Los fieles al capitán Smollett se refugiaron en una fortaleza improvisada en la isla, mientras que los piratas, liderados por Silver, tomaron el control del barco. Jim, en su afán por ayudar a sus amigos, se aventuró solo por la isla. En el camino se encontró con Ben Gunn, un náufrago excéntrico que había sido abandonado en la isla años atrás por el mismo capitán Flint. Ben Gunn, hambriento y deseoso de rescate, se convirtió en un aliado invaluable, revelando que él sabía la ubicación del tesoro. Con la ayuda de Ben Gunn, Jim y sus amigos lograron enfrentar a los piratas. En una serie de encuentros peligrosos, lograron recuperar la Hispaniola y finalmente se dirigieron al lugar donde estaba escondido el tesoro. Para su sorpresa y alegría, encontraron el tesoro ya desenterrado y guardado por Ben Gunn en una cueva secreta.
Con el tesoro a salvo y los piratas derrotados, Jim y sus amigos regresaron a Inglaterra. Long John Silver, astuto como siempre, logró escapar llevándose una pequeña parte del botín. Jim, aunque más rico, también había ganado una gran cantidad de sabiduría y coraje. El joven que había comenzado su aventura como un humilde posadero regresó como un héroe, habiendo vivido la mayor aventura de su vida. Jim Hawkins nunca olvidaría la isla del tesoro ni a los hombres que habían navegado con él en la Hispaniola. Aunque sus días de aventura en alta mar habían terminado, el recuerdo de aquellos tiempos y la valentía que había demostrado seguirían con él para siempre. Había una vez, en una verde pradera de la antigua Grecia, un grupo de animales que vivían en paz y armonía. Entre ellos se encontraba una pequeña rana de color esmeralda llamada Rina. Rina era curiosa y siempre soñaba con ser más grande y fuerte, admirando a los imponentes animales que habitaban la pradera. Un día soleado, mientras Rina descansaba cerca de un estanque, vio a un majestuoso buey llamado Brutus, que paseaba cerca. Brutus era enorme y fuerte, con cuernos largos y afilados, que brillaban bajo el sol. Rina, impresionada por su tamaño y poder, deseó ser tan grande como él. Quería que todos la notaran y la admiraran. Rina saltó rápidamente hacia sus amigos, un grupo de ranas que jugaban a la orilla del estanque. «Amigos, amigos, hoy he visto al buey más grande de la pradera. Quiero ser tan grande como él», exclamó emocionada. Las ranas se rieron suavemente y una de ellas, más sabia y anciana, le dijo: «Rina, todos tenemos nuestras propias cualidades. No es necesario ser grande para ser especial». Pero Rina no escuchó. Decidida a crecer, comenzó a inflar su cuerpo con aire. «Miren, miren cómo crezco», decía mientras se hinchaba más y más. Sus amigos la miraban con preocupación. «Rina, ten cuidado, no te hagas daño», le advirtió una de las ranas. Sin embargo, Rina siguió inflándose, convencida de que podría alcanzar el tamaño de Brutus. Se esforzaba tanto que sus pequeños costados empezaron a dolerle. «Un poco más, solo un poco más», pensaba. Pero en su afán por crecer, Rina no se dio cuenta de los límites de su pequeño cuerpo. De repente, con un sonido fuerte, explotó, dejando a sus amigos horrorizados y tristes. El anciano sapo se acercó lentamente al lugar donde Rina había estado, y con una voz suave y llena de sabiduría, dijo: «Queridos amigos, esta es una lección para todos nosotros. No debemos desear lo que no somos. Cada uno tiene su propio valor y belleza. Rina era especial tal como era, pero su ambición de ser algo que no podía ser la llevó a su fin». Los animales de la pradera recordaron esa lección durante mucho tiempo. Aprendieron a apreciar lo que eran y a valorar las cualidades únicas de cada uno. Y así, la pradera siguió siendo un lugar de paz y armonía, donde todos entendían que no es el tamaño lo que importa, sino el corazón y la sabiduría que cada uno lleva dentro. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Había una vez, en un lejano reino en China, un emperador que vivía en un magnífico palacio rodeado de los jardines más bellos del mundo. Este palacio estaba construido con porcelana fina, tan frágil que había que tener mucho cuidado al tocarla. El jardín estaba lleno de las flores más exóticas y los árboles más altos, pero lo más extraordinario de todo era un pequeño ruiseñor que vivía en uno de los árboles. El canto del ruiseñor era tan hermoso que viajaba a través del viento, llevando su melodía más allá de los confines del reino. Personas de todos los rincones del mundo venían a escuchar su dulce canción,
y los viajeros escribían sobre él en libros que luego llegaban a las manos del propio emperador. Intrigado por las historias, el emperador ordenó a sus cortesanos que trajeran al ruiseñor a su palacio para que pudiera escuchar su canción. Sin embargo, nadie en la corte había visto al ruiseñor, pues todos estaban demasiado ocupados con sus propios asuntos. Solo una pequeña sirvienta de la cocina sabía dónde encontrarlo, ya que a menudo se aventuraba en los jardines para buscar agua fresca en un arroyo cercano, donde el ruiseñor solía cantar. La sirvienta llevó a los cortesanos al jardín, y allí, en lo alto de un árbol, estaba el ruiseñor. Cuando el ruiseñor comenzó a cantar, su melodía era tan hermosa y conmovedora que las lágrimas llenaron los ojos de todos los presentes. El emperador quedó tan encantado que pidió al ruiseñor que permaneciera en su palacio. El pequeño pájaro aceptó y, cada noche, llenaba el palacio con su música mágica. Sin embargo, un día, el emperador recibió un paquete especial de Japón. Dentro había un ruiseñor mecánico cubierto de joyas que podía cantar la misma melodía una y otra vez con solo darle cuerda. Fascinado por el brillante y deslumbrante artefacto, el emperador comenzó a prestar más atención al ruiseñor mecánico, olvidando al verdadero. El ruiseñor verdadero, sintiéndose triste y abandonado, decidió volver al bosque. El ruiseñor mecánico cantó y cantó, pero su canción, aunque perfecta, carecía de vida y alma. Un día, el mecanismo del ruiseñor mecánico se rompió, y nadie en la corte sabía cómo repararlo. Con el tiempo, el emperador cayó gravemente enfermo. Postrado en su cama, recordó al verdadero ruiseñor y su canto lleno de vida. Un día, el ruiseñor real, al enterarse de la enfermedad del emperador, regresó al palacio y comenzó a cantar. Su canción fue tan hermosa que llenó de alegría el corazón del emperador, quien empezó a recuperar su salud poco a poco. El emperador, agradecido y conmovido, le pidió al ruiseñor que se quedara para siempre en el palacio. Pero el ruiseñor, sabio y libre, le explicó que su verdadera felicidad estaba en el bosque, donde podía cantar para todos. Sin embargo, prometió regresar y cantar para el emperador siempre que lo necesitara. Y así, el emperador y el ruiseñor vivieron en armonía, cada uno apreciando la belleza de la vida y la libertad, comprendiendo que algunas maravillas no pueden ser poseídas, solo apreciadas. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Había una vez, en un rincón cálido y vibrante de África Occidental, una pequeña aldea llena de vida y color. Allí, entre las altas palmeras y las casas de barro con techos de paja, vivía una araña muy especial llamada Anansi. Aunque era pequeña y aparentemente insignificante, Anansi poseía una inteligencia y astucia que la hacían destacar entre todos los habitantes de la selva. Un día, Anansi decidió que quería ser el ser más sabio de toda la tierra. Sabía que el dios del cielo, Niame, poseía todos los cuentos y conocimientos del mundo. Decidida a obtenerlos, Anansi tejió una fina telaraña que la llevó hasta las alturas del cielo, donde vivía Niame. Cuando Anansi llegó, Niame la recibió con una sonrisa intrigada. «¿Qué te trae por aquí, pequeña Anansi?», preguntó el dios del cielo. Anansi, con su voz suave pero decidida, respondió: «Vengo a pedirte todos los cuentos y conocimientos del mundo. Quiero compartirlos con todos en la tierra». Niame se rió, una risa profunda que resonó como el trueno. «Muy bien, Anansi. Te daré los cuentos, pero a cambio debes traerme 4 cosas que son muy difíciles de obtener: el leopardo de dientes afilados, la avispa furiosa, la gran serpiente pitón y el hada invisible». Anansi no se desanimó. Agradeció a Niame y descendió a la tierra para comenzar su difícil tarea.
Primero, se dirigió al lugar donde el leopardo de dientes afilados solía cazar. Con su astucia, construyó una trampa y, usando su inteligencia, engañó al leopardo para que cayera en ella. Con el leopardo capturado, Anansi tejió una red fuerte para mantenerlo seguro y se dirigió a buscar a la avispa furiosa. Anansi encontró a la avispa en su nido y, con mucho cuidado, le ofreció un tarro lleno de agua fresca. La avispa, agradecida por el regalo en un día caluroso, entró en el tarro. Rápidamente, Anansi tapó el tarro y atrapó a la avispa. Luego, Anansi se dirigió al río donde vivía la gran serpiente Pitón. Sabiendo que la Pitón era muy vanidosa, Anansi le dijo que había oído que la Pitón no era tan larga como un tronco cercano. La Pitón, deseando probar su longitud, se estiró junto al tronco. En ese momento, Anansi ató rápidamente a la Pitón al tronco, capturándola. Finalmente, Anansi se enfrentó al desafío más difícil: capturar al hada invisible. Anansi usó polvo brillante y lo esparció en el aire. Cuando el hada invisible voló a través del polvo, su forma quedó delineada. Anansi rápidamente lanzó una red y atrapó al hada. Con todas las tareas completadas, Anansi regresó al cielo y presentó sus capturas a Ñame. El dios del cielo, impresionado por la astucia y la determinación de Anansi, cumplió su promesa y le entregó todos los cuentos y conocimientos del mundo. Anansi llevó los cuentos a la tierra y los compartió con todos, convirtiéndose en el héroe de su aldea. Desde entonces, en cada rincón de África Occidental, las historias de Anansi, la araña sabia y astuta, se cuentan y se vuelven a contar, recordando a todos que la inteligencia y la determinación pueden superar cualquier obstáculo. Y así, el legado de Anansi perduró, tejiendo una red de historias que conectan a las personas, generación tras generación.